Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. La sensibilidad de Nicolás Ibargüen con temas medioambientales empezó desde su niñez y a lo largo de su vida se ha dedicado a abrir espacios para levantar su voz y generar conciencia a su alrededor. Ha trabajado como corresponsal de Univisión, ha sido productor ejecutivo de varios documentales y ganador de 2 premios Emmy. Salió de Colombia a sus 20 para estudiar en Boston y 20 años después decidió volver con su familia. Con Nico hablamos de la crisis medioambiental que estamos atravesando y del papel que en ella han jugado la iglesia, la academia y el sistema económico que nos cobija. Un episodio que nos invita a conectarnos con la vida, a entendernos como parte de la naturaleza y a reflexionar sobre nuestra capacidad para generar un cambio en el planeta y mitigar los efectos del colapso medioambiental que se aproxima. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Nicolás Ibargüen. Nicolás es productor ejecutivo, ambientalista, corresponsal de Univisión, mejor dicho, ganador de 2 premios Emmy. Hoy tenemos el honor de compartir este espacio, esta conversación. Nicolás, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme, que estos espacios me encantan, donde se pueden hablar cosas diferentes y donde podemos pues compartir temas que no necesariamente se hablan todos los días. Tienes una historia que ahorita como conversando nos damos cuenta que nos unimos como en varios puntos, que ha sido pues maravillosa todo lo que has hecho, tu carrera, pero creo que como para ubicar un poquito a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, empezaríamos por decir, Nicolás, ¿de dónde nace como esa pasión tuya por el activismo ambiental, como esta conexión tan grande que desarrollaste con este tema? Siempre me hacen esta pregunta y trato de ir más para atrás y más para atrás y más para atrás, y siempre he estado ahí, desde que soy un niño. Yo la llevo a un momento, no a un momento específico, pero sí a un momento en mi vida, y digamos que le doy todo el crédito a mi abuelo. Pues yo soy bogotano, nací en esta ciudad grandísima, y mi abuelo era la persona que siempre me sacaba, un niñito yo que en 5 años, 6 años me sacaba a caminar, y él siempre estuvo pendiente en las caminatas en la mitad de la ciudad de mostrarme la naturaleza que se puede ver en la ciudad. O sea, ese era su reto y su misión, me sacaba. Tremendo desafío en Bogotá. Exactamente, su misión era esa, mostrarme la naturaleza que se puede ver en Bogotá. Entonces, pues digamos que yo atribuyo toda mi pasión que hoy en día tengo por el medio ambiente y por la naturaleza y por la relación nuestra como especie, como seres humanos con el planeta, a esas caminatas con mi abuelo, las que me señalaba los árboles, los pájaros, los nidos, los insectos, en que sacabas una vajita, me acuerdo, le hacía una cortadita al árbol, salía la savia y me decía que esa era la sangre de los árboles, porque los árboles eran vivos como nosotros y que eran el hogar para muchas especies. Y yo pues un niño que pues en ese momento pues, no entendía nada, pero sí creo que fue formando esa conexión y esa pasión y ese interés por el mundo natural y por nuestro papel en él. Tienes la oportunidad de irte a estudiar a Estados Unidos, de hacer tu carrera profesional allá, ligada muy con estos temas que venías desarrollando desde tan pequeño. ¿Qué tal esa experiencia? Pues mira, yo la verdad me fui de Colombia por ahí a los 20, la primera vez que me fui del país fue más o menos a los 20 años. Yo quería estudiar algo que tuviera que ver con el medio ambiente, algo que tuviera que ver con conservación, no necesariamente, porque cuando yo me acuerdo que las carreras que estaban disponibles para mí en ese momento tenían mucho más que ver con ciencia, o sea, con entender la naturaleza desde el punto de vista de la ciencia, o de cómo manejar los recursos naturales de una forma más productiva para el hombre, o sea, una visión muy antropocéntrica del mundo y de la naturaleza. Sí, que es zootecnia y estas cosas, y la oferta que había en Colombia en su momento era... Sinceramente no encontré nada. Lo más cercano era biología marina, que me intrigaba mucho, en la Tadeo me acuerdo, y también en la confusión de un teenager de 19 años. Ese momento. En una sociedad súper conservadora y tradicional, de una familia muy religiosa, que lo que pretenden y lo que buscan siempre, consciente e inconscientemente, es que uno estudie las carreras tradicionales, las que nos van a llevar a ser exitosos en sus ojos.
Entonces como que todo eso, esa mezcla juega un papel importante en esos momentos en las decisiones que uno toma, pero yo siempre he sido una persona muy rebelde, yo era un niño muy rebelde y siempre mi tendencia era ir en contra de lo que me decían. Y había otro tema que me interesaba mucho, pues tenía un interés que era la arquitectura, entonces dije, bueno, si no hay carreras para mí en temas de medio ambiente, igual la arquitectura es un lugar donde puedo de pronto ejercer algo de esto, a través del uso de los materiales, a través de construir de una forma más consciente, etcétera, y entré a estudiar arquitectura en los Andes, ahí estuve como un año, pero definitivamente dije, no, esto no es mío, yo me quiero ir de acá, yo quiero ir a ver nuevas formas de pensar, porque al fin y al cabo, pues, Colombia y más en ese momento era un país chiquito y una mente pequeña, y una mente cerrada en muchos aspectos. Creo que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Ha cambiado mucho en muy poco tiempo, exactamente, pero en ese momento una forma de ver el mundo bastante uniforme, y yo tenía como esa intuición de ir a buscar algo diferente, y le dije a mi papá, no, yo me quiero ir de acá. Obviamente mis papás no tenían los recursos para pagar una universidad afuera, y dije, bueno, no importa, y empecé a buscar una universidad en Estados Unidos que tuviera algo que ver con medio ambiente. Entonces empecé a buscar algo que dijera environment en la universidad más barata que pudiera encontrar, y por allá encontré una universidad en Massachusetts, en Boston, además que yo tenía amigos míos que vivían en Boston, y dije, bueno, de pronto puedo ir allá a estudiar, vivir con mis amigos, me sale más barato, etcétera. Y conseguí una carrera que se llamaba Energy and Environmental Sciences, que era como manejo de energía y de recursos naturales. También me sonaba un poco como lo que yo estaba habitando, manejo efectivo y eficiente de los recursos, pero dije, bueno, no importa, me voy para allá. Y apliqué, y era como de precio parecida a los Andes, que era una universidad bastante costosa, que también mis papás hicieron un esfuerzo grandísimo por pagarme, y pasé. Y ya cuando tenía todo listo les dije a mis papás, y ellos estaban totalmente en contra de esto, y dijeron, bueno, pues si se va, nosotros no podemos ayudarlo, pero igual me fui. Entonces esa fue mi primera salida a Colombia. ¿Sabes qué me hiciste pensar? Que como que salir sin la excusa de me voy a estudiar no era una opción. O sea, lo que el medio le abría a uno las puertas, creo que en ese momento del mundo tan cerrado, con las familias tan tradicionales, es decir, me voy a ir a estudiar. Y ya uno digamos, con ese discurso, que pase lo que pase, pero necesito salir. Totalmente. Pues había que cumplirles. Había que cumplirles, exactamente. Pero igual lo hice en contra de su voluntad. Y en contra de su voluntad me fui. Y tenía un computador y una bicicleta, y logré venderlas, y con eso me compré un tiquete. Me fui a Boston, viví con un amigo mío. Viví, ¿cuánto fue? 4 años. Y fue una experiencia muy interesante en muchos aspectos. Me tocó hacer de todo, o sea, trabajé de todo lo que ustedes imaginen, o sea, desde repartidor de pizza, de periódico, de ballet, o sea, hice de todo para mantenerme. Y al final igual tampoco estaba contento, o sea, lo que me fascinaba y disfruté muchísimo fue la cultura nueva, o sea, descubrir algo nuevo. Boston es una ciudad que tiene muchísimos estudiantes de todas partes del mundo, o sea, creo que tiene la población flotante más grande del mundo, o sea, la concentración de universidades que tiene esa ciudad creo que es de las más grandes del mundo. Entonces en ese sentido fue muy interesante. No, claro, yo a los 19 años creo que es... Estudiantes del mundo. Estudiantes de todas partes del mundo. Fue interesante y lo disfruté muchísimo. No tanto mi carrera en la universidad, eso fue digamos que la parte que no disfruté, tanto que terminé retirándome, faltándome... Igual mis papás ya me dejaron de pagar la universidad, dijeron, no, nosotros no podemos pagarle más en ese momento la universidad, pues digamos que en Colombia ustedes saben que el dólar va subiendo, y más en esa época. Y un momento en que ya no era el equivalente a la universidad en Colombia, y dijeron, no podemos. Y yo, bueno, no importa, y ahí mientras que yo pude me endeudé, y hasta un momento en que no pude más, y igual yo no estaba tan interesado estudiando lo que estaba estudiando. En ese sentido pienso que la universidad para mí fue una pérdida de tiempo. Hubiera podido aprovechar ese tiempo en aprendiendo cosas que de verdad me interesaran, o haciendo cosas que de verdad me interesaran. Y la prueba es que todo lo que he hecho yo en mi vida hoy en día no tiene nada que ver con la universidad, ni tiene nada que ver con lo que yo estudié. Entonces, pues, esa fue, digamos, mi primera experiencia por fuera de Colombia. Nosotros hablamos mucho de eso, como el sistema educativo, ¿no? Tenemos una peladita casada, Laura y yo, al respecto. Pues ya tienen un soldado nuevo. Sí. Porque Laura es un poco más defensora de la academia, y yo un poco más detractor, sobre todo no de la academia y de la ciencia, sino de cómo está concebida, sobre todo metodológicamente. También el mundo ha cambiado mucho, y siento que si la academia no se repiensa,
No, se quedó. Yo soy un crítico absoluto de la academia. Ya somos dos. No, pero yo hasta un punto. Estoy completamente en desacuerdo, sobre todo, digamos, no hablemos tanto de, bueno, las universidades es otro tema y podemos hablarlo, pero sobre todo de la educación temprana. De la educación de nuestros hijos, de nuestros niños. Un fail total. Pero al final terminan en universidades y terminan estudiando cosas, porque al final para mí veamos el resultado del mundo que tenemos. Y cuando uno ve el resultado del mundo que tenemos, pues hay algo que está pasando, hay algo mal, en algún punto hay algo muy mal. Y yo creo que eso empieza mucho desde la educación temprana. Niños uniformes a pensar igual, a enseñarles cosas que están completamente desconectadas de las necesidades del mundo de hoy. Y que si seguimos educando niños así, lo que estamos haciendo es perpetuando el mundo que estamos construyendo, que es un mundo destructivo y que no va para ninguna parte. Pues sí va para alguna parte, a su colapso total y a un caos ambiental absoluto y a una eventual extinción de nuestra especie. Entonces, en ese sentido, si no repensamos la forma en que educamos a nuestros hijos y eventualmente todo el sistema educativo, pienso que no vamos a poder construir la sociedad que necesitamos construir para poder de verdad tener un futuro viable para las futuras generaciones de nuestra especie. Yo en la educación temprana estoy totalmente de acuerdo. Hay una pelea ahí muy grande como con las instituciones sociales, la iglesia, la familia, la escuela, pero sí discutimos mucho sobre la universidad y yo siento que también hay una cosa que es necesaria, es como la disciplina y el rigor, pues como que a veces también siento que tumbarlo todo no es la solución, que hay que conservar unas cosas y hablamos mucho de eso. O sea lo que sea que elijas hacer en tu vida, pues necesitas unas disciplinas, necesitas un rigor en eso que elijas. La idea de la libertad como total de puedo hacerlo cuando yo quiera, cuando me nazca y porque hoy quiero lo voy a hacer, no funciona tampoco así. Yo siento es que deberían haber escenarios donde las personas que no nos inscribimos en ese rigor no nos frustremos. Como que la única posibilidad de hacerlo es ese, si no, entonces fallaste en la noción de éxito. A mí me costó mucho, yo empecé 5 carreras, a la quinta la logré. Pero en últimas, cuando ya empecé mi quinta carrera, ya estaba trabajando en lo que quería hacer. ¿Sí? O sea, ya lo había logrado por otro lado. Entonces, igual también por cosas familiares y sociales, pues me gradué y eso, pero yo fui jefe de mis profesores. O sea, habían producciones donde yo era el productor y mi profesor me daba clase y tenía que hacerme entregas del trabajo. O sea, era muy chistoso. Interesante igual, esa figura. Igual pues me gradué, pero lo que quiero decir es que debería haber paralelo, no sé, yo sí pienso que el rigor y eso de la disciplina sirve en algún momento, sobre todo cuando uno es adolescente que está con tanta energía, que quiere hacer todo al mismo tiempo y que tiene algo que lo contenga. De pronto la academia lo puede lograr, enfocarlo, ayudarlo a rotar. Pero los que de pronto no, y nos cuesta tanto, entonces fallamos. Entonces, yo soy un arepazo que no, pero hubo gente que no, que falló porque no se inscribió en esa forma que, bueno, siendo que no debería ser la única forma, deberían haber otras paralelas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo pienso que hay problemas de forma y problemas de fondo. Los de forma, pues un poco lo que tú dices, de pronto, sí, obvio, la disciplina es necesaria y hay cosas que la necesitamos totalmente. Pero en el fondo a veces sí pienso que hay muchas cosas que se pueden mejorar. La forma de educar las personas de hoy, no sé, fueron creadas en un momento en que el mundo era muy diferente al que tenemos hoy. Y seguimos usando los mismos métodos de educación, como las mismas formas, y el mundo ha cambiado muchísimo. Pero la forma y los métodos siguen siendo muy parecidos. Entonces creo que tenemos que empezar a
pues a ver A evolucionarlo. a ver el mundo de una forma diferente y de una nueva visión y de una forma más holística, que es ahí donde yo veo de verdad el problema que tenemos, no solamente en la educación, porque ahí entra una cantidad de temas en la ecuación, pero sí pienso que el tema de que subdividamos tanto y especialicemos tanto a las personas en sus temas, perdemos un poco de vista la gran visión. Y eso es un problema hoy en día que yo veo muy grande, porque al fin y al cabo hay personas que hacen cosas que sin saberlo, están teniendo, digamos, que efectos negativos en muchas otras cosas y haciendo perfectamente bien lo que hacen, pero como están tan desconectados de todo lo demás, les queda muy difícil verlo. El cambio climático, por ejemplo, es un ejemplo que, para ilustrar un poquito lo que estamos hablando, porque es un poco esotérico y allá afuera, pero el cambio climático es un ejemplo perfecto. Es un problema gigante que para poder entenderlo tenemos que entender una cantidad de cosas y nosotros de pronto, digamos, si yo soy una especie, no sé, una industria que depende y que se beneficia de no hacer nada porque cambien las cosas, de seguir consumiendo como consumimos, de seguir quemando combustibles fósiles como quemamos. Es más, yo me beneficio de todo eso en ciertas cosas, en ciertas industrias. Entonces le estoy haciendo en realidad, en términos absolutos, un daño al mundo, un daño a la sociedad, un daño a nuestra especie, a nuestro futuro. Entonces tenemos que empezar a repensar la forma en que estamos educando a nuestros hijos y empezar de verdad a tener en cuenta una cantidad de aspectos que hoy en día la academia no tiene en cuenta. Estamos educando profesionales ¿para qué? ¿Para qué tipo de mundo? ¿Para qué tipo de planeta? Nosotros de verdad creemos que el planeta dentro de 20, 30 años va a ser el mismo que está hoy. No va a ser. Y si hablamos con gente seria y científicos, está toda la ciencia demostrándonos que así no va a ser el mundo, que vamos a vivir un mundo muy diferente, mucho más complejo, con los ecosistemas mucho más dañados, con los recursos mucho más limitados, y nuestra vida va a estar en juego, nuestra existencia va a estar en juego. Y nosotros no estamos educando hoy en día a nadie para eso. Pues hay muy poquitas especialidades y muy poquitas personas que están dando cuenta de esto. Entonces, ahí es cuando yo digo, esto tiene que cambiar desde muchos lugares, pero la academia es uno muy importante y no lo estamos entendiendo. Me llama mucho la atención eso, la relación de la academia, porque te vas para Boston, no terminas, pero ¿fue ahí donde nació un poco el activismo tuyo por el tema ambiental o fue en Colombia? ¿Y por qué lo pregunto? Porque la Colombia de ese momento, hace 20 años, le calculo aproximadamente, casi que el activismo estaba muy enfocado por nuestra historia a temas de derechos humanos, a temas de conflicto, a temas muy transversalizados por la política, con los problemas de pobreza, de abandono de Estado, con todo lo que ha pasado en este país. Casi que no le ponemos cuidado al tema ambiental porque las prioridades es vivir, es la vida. A diferencia de países desarrollados donde la gente sí está pensando otras cosas. Y me llama mucho la atención que vos, siendo colombiano, lleves muchos años con ese activismo. Eso pasó dentro de la universidad, pues no en escenarios académicos como tal, pero compartiendo esos espacios con gente del mundo, que era lo que pasaba en Boston, o fue acá en Colombia. Esa es una pregunta muy buena porque la verdad no tengo o sea, para mí, yo porque sí me considero activista en el sentido en que es un activista, es alguien que está tratando de levantar su voz porque hay muchas cosas que le mortifican y porque la injusticia da mucha rabia y porque no puede estar pasando lo que está pasando. Y yo simplemente, me imagino que por esa sensibilidad que me despertó mi abuelo, desde muy joven me empecé a dar cuenta que la forma en que estamos tratando el planeta, los recursos, la vida, y sobre todo también me pasó a través de cómo tratamos a los animales. Yo creo que mi activismo fue más por ahí. Yo me acuerdo una vez, tenía, no sé cuánto tendría yo, no tendría más de 10, 11 años, y estábamos en uno de esos almuerzos donde la abuela, que va toda la familia, van todos los primos, yo soy el primo mayor de los dos lados además, y estábamos ahí en ambiente familiar, almuerzo familiar, todo el mundo por ahí, y yo me metí al cuarto a ver televisión. Eran las 11, me acuerdo la hora porque me impresiona, o sea, pensando hacia atrás me impresiona mucho que esto lo tenemos en Colombia. Prendí la televisión, 12 del día, y veo un toro. Yo nunca había visto una corrida de toros en mi vida. Esa fue la primera vez. Tendría 10 años y veo que está pasando esto en televisión. Me llamó la atención, como un niño le llama la atención, pues un toro, un señor vestido con un vestido de luces brillantes. Yo, wow, qué chévere, no sé qué. Y después veo lo que es una corrida de toros, que es un acto absolutamente aberrante.
y la gente que disfruta de esto a mí me parece aberrante, me parece que no hay forma de justificarlo. Y hay muchos intelectuales por ahí muy inteligentes, pero a la hora de hablar de esto hablan como con argumentos de niños de 10 años y me da mucha rabia. Eso me rompió el alma, me rompió el corazón, yo creo que fue una experiencia que me sacó de la niñez por un momento, porque la rabia que yo sentí no es normal que la sienta un niño de 10 años. Y ahí me empecé a dar cuenta nuestra desconexión con la vida. Y poco a poco, o sea, obviamente esto es un niño de 10 años que todavía no tiene ni los elementos, ni los argumentos, ni nada para poder entender lo que estoy hablando ahorita, pero ahí nació ese momento en el que dije, wow, los humanos, ¿quiénes somos de verdad los humanos? Los que nos pintan las películas de Disney, que somos buenos, hay algunos malos por ahí, que son los malos de la película que al final siempre terminan perdiendo, y me di cuenta que al final no, al final los humanos somos un poco unos monstruos para el resto de los habitantes de este planeta. Hay una discusión sobre los argumentos que dan de las corridas de toros, que ahorita lo pienso, y vamos a ver como de ñoño, en una discusión sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo se llama, ¿cierto? Entonces unos dicen, no, pues es que es una práctica cultural, porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para interceder en ello? Como la ablación del clítoris de las mujeres. Comunidades indígenas. Acá en los Embera o en África. Entonces hay que dejar que lo sigan haciendo porque pues, es una práctica ancestral y está bien. Pero es que los seres humanos y las sociedades somos dinámicas, o si no nos estaríamos rompiendo a espadazos como lo hacían no sé hace cuántos años. Y es cuando me pienso en la especie y decimos, no podemos repetir esas prácticas, pero hoy están bombardeando a niños en una parte del mundo y parece que la vida sigue como si nada pasara. Y ahí es cuando coincide en lo que vos decís, es en serio, nosotros decimos que somos como la especie pues que lo hace mejor, y creo que ahí tenemos mucho para pensar. Si podemos seguir viviendo mientras el mundo se nos está cayendo a los lados. A mí me da vergüenza como humano cuando tiran este argumento de la cultura para justificar cualquier aberración de este tipo que es tan evidentemente aberrante, porque uno no puede justificar la violencia con cultura, porque si no, nunca hubiéramos evolucionado. Digamos que en muchas cosas que hemos evolucionado, la esclavitud seguiría siendo algo normal, los gladiadores seguirían matándose en la arena, a las mujeres les seguirían quitando el clítoris como algo, las mujeres no tendrían derechos ni a votar ni a nada, y entonces pues, ese no puede ser el argumento. Pero es que es impresionante los argumentos que a veces la gente tiene con este tipo de causas. No hace mucho leí un artículo de una persona que me parece muy inteligente, que es Daniel Sanpedro Ospina, el columnista, justificando los toros. Yo hace mucho tiempo no leía algo tan ridículo, tan infantil. Es como un niño defendiendo un vicio. Es como un niño que le gusta comer mucho dulce y quiere defender porque sus argumentos no eran más elevados que un niño de 12, 13 años, una persona de ese nivel de inteligencia. Entonces ahí es cuando digo, bueno, los humanos tenemos una facilidad para justificar lo que nos dé la gana, que nos interese y nuestros vicios y lo que nos importe, diciendo cualquier tipo de barbaridades. Para poder avanzar y para poder sobrevivir como especie tenemos que enfrentar una cantidad de comportamientos, de pensamientos, de forma de vivir, de repensar nuestra cultura, hoy en día tenemos una cultura bastante destructiva y hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero no podemos cambiar justificando cosas que son injustificables. Nosotros decimos, Nico, que el principio de todo es la vida, ¿cierto? Se necesita vida para hablar de otras cosas, o sea, ese es como el punto de partida, y yo siento que los seres humanos tenemos una capacidad adaptativa muy alta, entonces dentro de esa capacidad adaptativa cabe el normalizar la violencia, el normalizar la muerte, como que las cosas nos generan incomodidad un momentico, pero esa incomodidad no trasciende y somos capaces de hacerlo parte de nuestra cotidianidad, y si nos estamos beneficiando, si estamos teniendo algún usufructo de ahí, pues con muchas más razones, y puede pasarnos así de largo y no sucede nada, y a veces de ahí nace un poco, vamos a decirte un poco como la desesperanza también que llega en momentos, o sea, si somos capaces de ver estas
hablemos de la guerra que estamos viviendo en este momento, o sea, todos los días salen noticias, y hay un momento que pues 100 muertos más, 150 muertos más, pues ¿qué? Es súper colombiano, pues súper también, nuestra realidad, y si lo llevamos a un escenario mucho más local, que es mucho más familiar para nosotros, pues la violencia acá en Colombia, mataron un líder social, ay, dentro de 8 días mataron otro, entonces ya cuando matan 10, pues ya mataron 10, y luego 15, y luego 20, entonces como que tenemos esa capacidad para naturalizar este tipo de situaciones, pues de ahí para allá pueden irse cualquier cosa. A mí me asusta mucho, y es que en este momento toda la discusión se pierde lo profundo de la discusión, y es la vida, como empezó Laura a hacer el comentario, y se convierte entonces vos sos un facho, entonces vos sos un zurdo, porque entonces si dices, pero Israel está bombardeando a Gaza, entonces estás del lado de los palestinos y sos casi que un terrorista, te vas a inmolar para mañana. Y si no, entonces estás apoyando a los otros que gobiernan el mundo por detrás. Y chicos, no es una cosa de posiciones políticas, tanto los unos como los otros. No nos podemos estar matando, y ningún gobierno del mundo debería estar apoyando, ni a un lado ni al otro, donde nos estemos rompiendo a bala, como si esto fueran las cruzadas, o pues... No, es inconcebible y sigue pasando. Entonces, de ahí para allá, ¿qué es lo que más me preocupa? Si eso, la vida, que es el principio, nos dejó de interesar y la volvimos una discusión política de ideologías, el planeta pasa a un segundo plano, que pues a largo plazo es lo mismo, es la vida de nosotros. La vida, sí. Sí, no se puede pensar una cosa separada de la otra, que sí, ahí es donde me empiezo yo a desesperanzar, a y a decir, marica, pero ¿para dónde vamos? Y si eso no importa, entonces, ¿qué importa? A mí me gusta mucho el activismo, porque siento que la mayoría de activistas son muy optimistas, muy esperanzadores, y nos llenan a nosotros los desesperanzados de motivos para continuar. Y pues qué tal que no, porque pues si tiramos la toalla ya todos. Yo no sé si yo soy yo voy a ser el que los voy a llenar de esperanza, porque la verdad estamos en un momento muy complicado. Pero también siempre digo que mientras que haya vida hay esperanza. Por algo estamos acá y estamos vivos para poder cambiar las cosas. Pero sí estamos pasando por momentos muy difíciles, porque lo que decías tú, la normalización de la violencia y la normalización de la estupidez y de no darnos cuenta de lo que está pasando. Yo creo que hay una falta de criterio en el mundo hoy en día muy compleja, y las tenemos todo el tiempo nosotros, lo que hablabas ahora de si piensas una cosa, entonces ya eres esto. Si piensas otra, ya eres esta otra cosa. Si piensas así, ya eres parte de este equipo, o un zurdo, o un facho, o no sé qué, y se están apareciendo estas tribus, y ya te meten a ti en una tribu. Y yo pienso que eso es una falta de criterio, es una falta de enseñar a las personas a pensar, volviendo a la academia. Es como esta cultura nuestra de la comida rápida, que uno coge un menú y escoge ciertas cosas. ¿Usted es así? Ok, usted es así. ¿Tú piensas eso? Entonces tú te encajas acá. Y no estamos pensando. Las conversaciones se limitan a, ¿usted es petrista? Ok, entonces ya. Usted es esto, usted piensa así, usted está así. Entonces, eso es un gran problema en nuestra sociedad hoy en día. En todo el mundo está ocurriendo esto, por razones que podemos quedarnos acá discutiendo horas, pero está pasando mucho eso. Hay una falta de criterio y una falta de pensar, de que la gente tenga que pensar, tenga que entender que no todos pensamos igual, y que hay cosas que así yo piense o me guste un líder que a ti no te gusta, no necesariamente yo ya me tienes que encajar en un sitio donde yo tengo ya ciertas cualidades y ciertas formas de pensar, sino que hay muchos lugares grises, y yo pienso que la sociedad está perdiendo esos lugares grises y ya nos estamos metiendo en blanco-negro. Entonces las sociedades se están polarizando, y además que eso es un ambiente muy fértil para que lleguen líderes estúpidos como los que estamos viendo que suben en muchos lugares y sean elegidos muy fácil, porque eso es blanco o es negro. Usted es blanco, listo, entonces yo voto por usted porque es blanco, y no nos damos cuenta de por quién estamos votando y quién es la persona y qué es lo que está ofreciendo. Entonces eso es un peligro grandísimo que tenemos como sociedad hoy en día. Pero lo que tú mencionabas, pues para mí, obviamente, soy ambientalista, el peligro más grande es que estamos muy distraídos en muchas bobadas y muchas estupideces,
y no nos estamos dando cuenta de que la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que nos educamos, la forma en que estamos tomando nuestras decisiones diariamente, están llevándonos a un punto que nuestra propia existencia como especie está en peligro. ¿Qué significa eso? Que todo eso que pensemos, todo eso que hagamos, todas esas rabias o ideas o líderes no importan, porque al final nuestra especie se va a extinguir si no cambiamos nuestra forma de pensar. Y eso para mí es lo más preocupante, porque si hay una crisis de desconexión con la realidad, pero con la realidad de la vida, o sea, con la naturaleza. Se nos olvidó al final todo eso que venimos cosechando durante los 300.000 años que llevamos acá como especie, ese conocimiento, digamos, que yo llamo sagrado, porque pues al fin, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado es la vida y lo que nos da la vida. El resto, y esa conexión la hemos perdido poco a poco. Esa sacralidad se ha perdido y esa conexión con lo que nos da la vida se ha perdido. Y ese hecho indiscutible de que somos naturaleza, los humanos somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Nos inventamos un cuento muy raro y nos salimos de ahí, y hoy en día vivimos nuestra realidad como si fuéramos separados de la naturaleza. Y hablamos de salvar el planeta. ¿Salvar cuál planeta? El planeta no necesita que lo salvemos. El planeta estuvo acá antes que nosotros y va a estar acá mucho después que nosotros. Nosotros somos una especie muy nueva en este planeta. Llevamos 300.000 años. Los dinosaurios, para que tengamos una idea, estuvieron más de 60 millones de años acá en el planeta. Y nos creemos muy especiales. Y si no hacemos algo, nos vamos a morir creyendo que somos tan especiales, y al final no vamos a ser sino una capa más en el estrato fósil de la Tierra, que chiquitico, que duró un ratico, que tal vez pase desapercibido para otra especie más inteligente que de verdad. ¿Quiénes fueron estos aquí que duraron tan poquito? Y nosotros acá distraídos, hablando de una cantidad de estupideces, eligiendo estúpidos, líderes estúpidos, que ni siquiera están hablando de la problemática ambiental, que ni siquiera se lo están tomando en serio, porque muchos hablan de esto para ser elegidos, porque ahora es un tema que hay que hablarlo. Hay que chulearlo. Hay que chulearlo, pero que en realidad no están haciendo nada, ni piensan hacer mucho, porque lo que quieren es pues ser elegidos y hacerle favores a... Poder y hacerle favor y dinero. Desafortunadamente nuestro sistema político está completamente secuestrado por fuerzas económicas, y que son las peores de todas, porque son las que están destruyendo el mundo al final de cuentas, y que tienen eso como prioridad, y el resto que desafortunadamente son, como están allá arriba en la burbuja más protegida de todas, son los últimos que se dan cuenta de que al final no van a poder vivir en un mundo de mierda, y en un mundo que no les va a dar oxígeno ni les va a dar alimento. No van a poder. Y hoy en día uno de estos billonarios haciendo búnkers en Nueva Zelanda de billones de dólares para poder sobrevivir el apocalipsis. Qué loco, ¿no? Y esa distopia es un poco enfermiza, es bastante enfermo. Yo a veces digo, tanta plata vuelve boba a la gente y la enferma un poquito, porque ¿cómo puede ser posible que estén pensando así? En vez de estar pensando bueno, vamos de verdad a lograr que este planeta siga siendo vivible. No, ellos quieren hacer búnkers donde puedan sobrevivir, o irnos a vivir a Marte. A construir un planeta. Eso no puede pasar. Para donde pase eso nos dañan el nombre del podcast. Tranquilo. Nos le ponen una bandera a Marte y nos acaban. Pero fresco que eso no va a pasar. Eso es una imposibilidad muy grande. Si no tenemos la tecnología para construir un árbol. Podemos, el ser humano no tiene la tecnología para hacer todo lo que hace un árbol. Podemos tumbar un árbol de un hachazo y cualquier bobo lo puede hacer, pero no tenemos la tecnología, no somos capaces de construir un árbol, un ser vivo como un árbol, no tenemos esa capacidad. Entonces, imagínate ir y replicar todo lo que nos da la Tierra en Marte. Porque somos genios, porque tenemos mucha plata y esa es la solución, vámonos a Marte. No sé, yo pienso que el poder y la plata estupidizan a la gente y la vuelven boba. Complementando eso, me quedo mucho pensando como las discusiones estas que se vuelven juicios concluyentes de eres petrista, eres uribista, y o sea, ya como que la discusión se acabó ahí. Exacto. Ese es el fin, y en realidad la discusión debería ser mucho más profunda y trascender esas etiquetas. O sea, la discusión debería incluir temas vitales que van más allá de apoyar a una persona que está momentáneamente
ahí... Y que no tiene nada que ver con nuestras vidas, ni con las vidas de la gente, ni Nada, Petro, ni Uribe, ni nada. nadie. Es un momentico que están ahí y nosotros estamos rompiendo las relaciones humanas por dos personajes que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Rompiendo las relaciones humanas. Eso me parece, pues me parece que es una locura. Nico, después de 20 años que viviste por fuera de Colombia, vuelves a Colombia, gran desafío, siento yo, a nosotros nos pasó y nos sacudió un poco la vida. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Como nosotros. Y justo coincidimos que llegamos a Colombia otra vez, como por la misma época. Vos después de 20 años, que es una vida, ya más consciente también, adulto, con unas ideas más claras de vida, con un propósito, pues, ¿para dónde voy? Con familia. ¿Con qué Colombia te encontraste? Primero en la vida normal, en la cotidianidad, y dos, en términos ambientales. ¿Sientes que está pasando algo acá interesante? ¿Crees que sí? La gente, hay un combo de gente haciendo cosas bacanas. Una súper pregunta. Yo, por ejemplo, estando por fuera, y una de las cosas que me han hecho muy negativo a mí, es que yo fui corresponsal de medio ambiente para Univisión durante 5 años y tuve la oportunidad de lo que yo creía en ese momento que era mi sueño de vida, que era poder vivir como haciendo documentales de naturaleza, recorriéndome el mundo y yendo a lugares que solamente había podido ver yo a través de documentales y de las revistas de National Geographic que me regalaba mi abuelo, y conocer gente, mis héroes, que hoy en día algunos de ellos son amigos cercanos. Para mí era un sueño de vida, pero a la vez ir a estos lugares que uno ha soñado, o sea, y ver el impacto de, pues digamos que la huella humana, la costra humana en estos ecosistemas que uno siempre vio como prístinos y como intocados por la mano del hombre, y uno estar ahí en vivo e indirecto y ver el impacto del hombre y ver el daño real, lo que uno lee en las noticias, y los derrames de petróleo y el deshielo de los páramos y la desaparición de especies en algunos lugares, y la polución de plástico y de tóxicos, y la minería ilegal y la deforestación y la destrucción de comunidades nativas que han vivido de una forma en comunión con la naturaleza por miles de años, y uno ver cómo llegan unos evangélicos a destruir no solamente su lugar físico y su naturaleza, sino también su mente y su cosmovisión. Es algo muy deprimente y muy triste, y les cuento todo esto es porque viendo esto, obviamente también cosas muy hermosas. Todavía el mundo tiene lugares que tenemos que proteger y conservar, y que es lo que me da esperanza, que el hombre despierte antes de que la mano destructora que nos está guiando llegue allá a estos lugares. Y para mí el hecho, cuando fui reflexionando, me empecé a dar cuenta, wow, Colombia es uno de los países más biodiversos de este planeta. O sea, uno de los países que tiene más riqueza natural del mundo entero. Y yo nací allá. Y de cierta manera, la violencia en Colombia digamos que uno de los... De lo positivo. De los beneficios, si se puede decir, porque es que, sí, este es un tema bien, complejo y picante, pero definitivamente la violencia sí mantuvo, digamos, por fuera a estas grandes corporaciones que son absolutamente fuerzas destructoras de una forma impresionante, porque la gente dice, sí, pero es que la guerrilla también ha hecho muchos daños ecológicos, y sí, es verdad, pero a una escala, digamos sí, que... no se podría comparar lo que hubiera hecho una transnacional de estas, Exacto, quitando media selva para hacer un centro comercial. Y eso es lo que está empezando a pasar ahora. Hablan de la minería ilegal, que en Colombia es horrible. La deforestación en Colombia está ahorita, o sea, sin control. Lo mismo la minería ilegal de oro está sin control. Pero también está empezando a pasar la minería legal, que es mucho más compleja. Están empezando a entrar multinacionales a Colombia ofreciendo mucho dinero y para beneficio de muy pocos, y que a largo plazo va a afectar a muchas personas. Entonces, cuando llegué a Colombia, llegué como a ese escenario, como un escenario de un país absolutamente megadiverso, espectacular, que todo el mundo siempre es como el último destino exótico de los viajantes del mundo. Yo viajé 6 meses por Centroamérica,
pues de mochileando pues, y con todos los viajeros que me encontraba de todas partes del mundo, su destino soñado era Colombia, pero no eran capaces, siempre se brincaban Colombia, todo el mundo, o sea, Sí, por miedo. por miedo. O sea, pasaban de Venezuela o Perú o Brasil y brincaban directamente a Panamá y seguían. Muy poquitos entraban acá, los israelíes, que digamos que eran como los más arriesgados. Y llegar a eso, a un Colombia que digamos que abre las puertas al mundo y abre esa riqueza natural al mundo, digo, uy, este es un momento crítico, yo digo, crítico de verdad para Colombia en el sentido de que nuestra verdadera riqueza en realidad es esa, es la naturaleza, es todavía la vida que hay en Colombia en todos estos sentidos. Y lo que está pasando ahorita es justamente como esa lucha de obviamente los intereses de muchos países, de muchas multinacionales, venir acá a nuestros países a explotar y a llevarse estos recursos con promesas vacías o llenas de muy poquito dinero para que quede acá. Y ahí es cuando yo digo, bueno, aquí esto es como el frente de la batalla de nuestro futuro. Si un país como Colombia logra, o sea, un desarrollo diferente, no pretendiendo desarrollarnos como se desarrolló los países que mal llamados desarrollados hoy en día, y porque desafortunadamente lo que pretendemos que Colombia salgamos del subdesarrollo y nos volvamos desarrollados tratando de explotar lo que tenemos, igual que como el otro tonto sin cabeza como Bolsonaro en Brasil cuando llegó, no, vamos a hacer eso, entonces vamos a abrir la Amazonía a la explotación, porque no tienen noción. Ahí es cuando tengo problemas muy graves con la educación, cuando permitimos que haya un líder como Bolsonaro, por ejemplo, que de verdad, o sea, no tiene noción de la realidad en serio, de lo que está pasando en el mundo, y que el impacto que puede tener para los humanos, muchos millones de humanos en el planeta es tan grande que permitamos eso, me parece impresionante. Y Colombia estamos ahí, estamos en ese lugar en el que, bueno, a ver, ¿para dónde va a coger este desarrollo? A mí me parece chistoso porque siento que el desarrollo de esos países, las posibilidades de que muchos de los ciudadanos vivan también en Europa, en Australia, en Canadá, depende mucho de la explotación de los países como nosotros. Nosotros, ¿a quién vamos a explotar? No sé qué tan cierto sea, pero lo que se comentaba cuando yo estaba en Australia era que Australia tenía unas maneras como muy rigurosas de control de la minería dentro del país. La minería en Australia es gigante, creo que es el segundo renglón de la economía, si no es el primero. Seguro. Pero ellos internamente tenían unas políticas de cuidado tremendas. De su país. De su país. Pero las grandes mineras australianas explotan en Brasil, en África. Bueno. Y ahí no tienen ni la mitad del cuidado que tienen en Australia. Y ahí es cuando uno piensa, en serio, chicos, este es el modelo, y se jactan de que nosotros somos desarrollados y no sé qué. Y el costo de que ellos vivan muy bien en unos países es la miseria de otros países en cuanto a unas prácticas pues nefastas que se hacen. Por ejemplo, los países que utilizan partes de otros países como para el basurero. Exportan basura. Sí. Es que empecemos porque todo nuestro sistema de desarrollo económico, el capitalismo, está basado en un principio fallido, que es que pretendemos crecimiento eterno cuando los recursos de nuestro planeta son finitos. Sí, claro. Vivimos en un planeta finito pretendiendo un crecimiento infinito. Y lo vemos todos los días en los noticieros. Bueno, la economía de este país, ¿cómo va? No sé qué, creció. Y de verdad son como conocimientos muy básicos, pero que a una escala global no la hemos entendido. Entonces, lo que tú dices es verdad. Toda esta economía desarrollada, estos países desarrollados, están ahorita literalmente viviendo de consumir los recursos de países como los nuestros, porque todavía hay y todavía quedan. Hay una organización que se llama The Footprint Network, no sé cómo traducirlo, bueno, la red de la huella, sí. Y lo que hacen ellos es medir cuándo nos consumimos en el año los recursos que nos podemos consumir sosteniblemente en el planeta. Cuando empezaron a medir estábamos por allá como en octubre, o sea que cada octubre ya nos habíamos consumido, digamos, los intereses, y ya nos empezábamos a consumir el capital.
Hoy en día estamos como en, no estoy seguro, pero hay que mirarlo, pero no me acuerdo si es junio o agosto. Es como si tengo una cuenta de ahorros en un banco, literal, y tengo unos intereses y antes de finalizar el año me empiezo a comer ese capital. Entonces el siguiente año va a tener menos intereses y el siguiente menos y el siguiente menos, hasta que voy a llegar a un punto en que ya no tengo un peso en la cuenta de banco, me comí todo, ya no voy a tener con qué comer. Y ahí ya llega el colapso. Y nadie me va a prestar. No, ya no hay más. No hay, exactamente. Marte. Y estamos ahí, los humanos, como colectivo, como sistema, viviendo así. Estamos viviendo de los ahorros de nuestro futuro. Estamos viviendo de las futuras generaciones. Estamos robándole a las futuras generaciones, descaradamente. Hay varias cosas ahí que a mí me parecen muy preocupantes. Y yo, como por proteger un poco mi salud mental y emocional, a veces trato de bloquear. Y es una cosa que yo te quería preguntar: ¿cómo hace uno para saber tanto, para involucrarse tanto, para luchar tanto y no dejarse afectar emocionalmente por esto? Porque es que hablar de ese punto de no retorno, hablar de, es que los años que quedan son contados en una mano, o sea, si no cambiamos ya, esto no tiene vuelta atrás. Y cómo lidia uno también como con ese pensamiento que está ahí de forma recurrente, y también como con la invisibilidad ante los ojos de tanta gente, que yo creo que es un problema también de cómo concebimos este sistema, además de lo que tú mencionaste, que me parece absolutamente preciso, pero es pensar que todo el tiempo estamos buscando beneficios a corto plazo, el placer a corto plazo. Es que yo me compro este carro y eso me genera una dopamina ya, y estoy pensando en el hoy, y estoy pensando en que me voy a comprar una blusa porque voy a estrenar hoy. O sea, yo no estoy pensando en el futuro, yo no estoy pensando en el bienestar de mis hijos, yo no estoy pensando en el bienestar de mis nietos. ¿Cómo hace uno para gestionar esas emociones? Porque a mí me parece que es muy deprimente, muy angustiante. Sí, no todo el mundo tiene la capacidad de para gestionarlo. Yo le digo muchas veces a él: por favor, no me cuentes, que yo no soy capaz. Pues, a ver, es difícil, no te lo puedo negar. Yo, por ejemplo, tengo varias cosas que hago. A veces simplemente me desconecto. A veces digo, ahorita no voy a enterarme de más catástrofes, no quiero saber lo que está pasando en el mundo, y me desconecto por completo un tiempo, un ratico. Y me conecto mucho a hacer cosas que me den placer y felicidad, o sea, a hacer yoga, a hacer deporte, a estar en la naturaleza, a hacer las cosas que puedo hacer. Ahorita tengo un bosquecito ahí en mi casa que estoy reforestando, entonces me meto es como en mi pequeño universo estoy aprendiendo a sembrar cosas en la huerta, entonces me meto como a fascinarme por la vida, a fascinarme por lo que todavía, o sea, la vida es fascinante, y los detalles que me fascinan están en todas partes. O sea, uno se pone a ver la naturaleza y todas las cositas que uno ve es fascinante, las cositas más chiquitas, los insectos más chiquitos. Me puse, por ejemplo, a aprender de mariposas y a sembrar en mi casa plantas hospederas de ciertas mariposas, porque hay plantas que son hospederas sin esa planta no puede existir esa mariposa. Entonces es fascinante ver cómo uno siembra esto y llegan estas mariposas y uno dice, ¿pero de dónde llegan? O sea, si hay muchas en vía de extinción, igual la naturaleza tiene esta resiliencia para volver a renacer. Y ahí es cuando digo, al final los humanos tenemos una oportunidad. En este momento estamos viviendo muy por debajo de nuestro potencial como humanos, como especie, pero todavía tenemos el chance de vivir en nuestro potencial máximo, y yo creo que si llegamos a vivir en nuestro potencial máximo, esta vida, este mundo, este planeta, conectados nosotros ahí, tiene que ser maravilloso. O sea, nuestro potencial máximo en estas condiciones de vida en esta tierra sería maravilloso, y todavía yo tengo la esperanza de alguna manera llegar ahí, aunque ya llegar allá no va a ser un camino bonito, porque el colapso, o sea, esta civilización es imposible. La civilización que estamos viviendo nosotros ahorita es imposible, no se puede sostener, o sea, va a colapsar sí o sí. No es cuestión de si sí o no, es cuestión de cuándo, y no muy lejos de este presente que estamos hablando hoy. La pregunta es, yo lo que hablaba el otro día con alguien, me decía es, ¿podemos colapsar la sociedad de una forma planeada o simplemente esperar a que se nos colapse encima? Y yo tengo la esperanza de que que podamos planear el colapso y de ahí inventar una forma nueva de vivir
que no necesariamente es volver a los taparrabos y vivir en la selva, pero sí definitivamente va a incluir una cantidad de cambios que hoy en día vemos como normal nosotros, que tienen que necesariamente cambiar. La tecnología nos puede ayudar hasta cierto punto a vivir vidas agradables y cómodas, pero no como las tenemos hoy, porque no es sostenible. O sea, es imposible que hoy en día 8.000 millones de humanos vivan como nosotros pensamos que es normal vivir, y me incluyo en ese grupo. Me llama mucho la atención lo que dices, porque dentro de la audiencia que tenemos nosotros, mucha gente que salió del país buscando un futuro mejor. Yo siento que el llamado es devolvernos 2 pasitos atrás y tratar de vivir con menos. Más simple. Y lo hablo sobre todo no con todos, porque hay mucha gente que está muy feliz, encontró en otras partes del mundo una razón, motivos, propósitos, arte, cultura, plata también. Pero mucha gente que está a veces dejando la vida, tratando de buscar ese paradigma que nos vendieron a nosotros de éxito y eso. Y se sienten mal, expatriados, pues pucha, estoy súper aburrido acá, pero acá es donde de pronto puedo llegar a conseguir esas cosas que nos vendieron. Y yo siento que en realidad hoy la solución es recoger cable y decir, hay que vivir con menos. Dejar de preocuparnos un poquito por eso y empezar a preocuparnos. Si no es por salvar el planeta, porque suena muy pretencioso de cualquiera, ¿cierto? Yo lo voy a hacer, sino por lo menos vamos a salvar yo de una manera más sensata, no dejando la vida tantas horas para poder acceder a esas cosas. O sea, por lo que interpreto que dices es vivamos con menos. Es muy injusto esa idea que nos vendieron, que nos metieron y que bajo el paradigma bajo el cual nos seguimos nosotros. Es injusto, ¿por qué? Porque no es real, no es sostenible, o sea, no podemos mantenerlo a largo plazo. Y al final del día, sí, yo sé que es muy importante tener lo básico para vivir, o sea, lo mínimo, o sea, y yo creo que en nuestra sociedad hoy en día, en este sistema, ya existe la capacidad financiera para que lo tengamos. Desafortunadamente, pues la ambición de muchos no lo ha permitido, pero está ahí. Al final yo pienso que igual uno a veces llega a lugares donde pensaba antes que iba a llegar ahí y iba a ser la persona más feliz del mundo porque ya logró comprar el carro que soñaba y logró visitar los sitios que quería visitar y no sé, los diferentes sueños. Y uno a veces llega a esos lugares y dice, bueno, ¿y ahora qué? El vacío está todavía. Y ahí yo pienso que, no sé si sea lo mismo para todo el mundo, pero al final del día es encontrar esa pasión que va mucho más allá de las cosas materiales. Y al final también, y ni siquiera tan al final, está muy conectado a la naturaleza. Y recordar, porque somos naturaleza, o sea, nosotros somos naturaleza. Y es recordar eso, que somos naturaleza y ver a dónde nos lleva ese recordar de que somos naturaleza y vivir una vida más de acuerdo a esa realidad y más congruente. Una de las cosas que me ayuda a mí precisamente a no estar tan triste y deprimido por lo que está pasando por el mundo es tratar de ser lo más congruente posible en mi propia vida, porque al final eso es lo único que puedo controlar yo. Yo no puedo controlar lo que decidan hacer los líderes políticos y los CEOs de las multinacionales. Al final, sí, soy activista y grito y alzo la voz y digo no le compren a esa empresa porque no sé qué y este político no sé qué, pero al final yo no puedo controlar lo que ellos hagan y lo que ellos decidan. Lo único que puedo controlar yo es mi vida primero y si acaso algo en mi entorno y en mi alrededor. Y entre más yo logro vivir o construir una vida lo más congruente posible a lo que yo creo y pienso, más me lleno como de motivación, más se me llena ese vacío del cual estamos hablando, que de pronto uno llega a lugares y uno igual sigue vacío. Eso me ha servido mucho como para llenar ese vacío y para mantener esa realidad deprimente que existe y que es real, y disfrutar las cosas que uno tiene. Nosotros los humanos tenemos la tendencia a estar fijándonos en lo que no tenemos, en lo que tiene el vecino y en lo que de pronto podemos llegar a tener pero no tenemos. Pero cuando de pronto le bajamos 2 pasos, como dices tú, y nos fijamos en lo que tenemos y empezamos a agradecer lo que tenemos, uno se da cuenta que uno no tiene que ser
Bill Gates o ser el vecino rico para ser feliz. Porque hay muchos de esos vecinos ricos que son muy ricos, pero que muy felices y que se están demandando entre hermanos y que se están, mejor dicho, matando los unos a los otros. Es como reflexionar en eso. Esas son las cositas que a mí me ayudan a mantener la cordura y a mantener como la lucha, porque entre más congruente uno se vuelve, o sea, entre más, pues más difícil es, porque más acciones tiene que tomar uno para desconectarse de este sistema loco, y al final yo nací en este sistema igual que ustedes. Entonces, para mí hay muchas cosas normalizadas que al final no son tan normales, y al final siempre podemos estar cambiando cosas para tener un impacto más positivo en el planeta. Nosotros tenemos un gran problema. Yo creo que el mayor de todos los problemas nuestros es que sentimos que somos la especie más inteligente del planeta y que sentimos que somos el centro del universo y que sentimos que tenemos derechos sobre todo lo demás. Y creo que eso es culpa, en gran parte, yo culpo muchísimo a la religión. Porque antes de las religiones monoteístas, hace 4 o 5 mil años, las religiones eran lo que llaman las religiones monoteístas, las religiones paganas. Digamos que los dioses o las deidades de estas religiones, ¿qué eran? Era lo que permitía la vida. Lo sagrado, ¿qué era? El agua. El sol, la luna, los árboles, los otros animales. Porque eso era lo que les permitía cultivar, lo que les permitía comer, lo que les permitía respirar, lo que les permitía tomar agua, lo que les permitía vivir. Y a nosotros se nos olvidó eso y llegaron a religiones a decirnos, no, es que los dioses no son eso, los dioses están por allá afuera, unos muñecos que se inventaron, que están lejos de nosotros, y además esos dioses nos dicen que nosotros somos la especie elegida, los más inteligentes de todos, y que todo lo que está acá es para disposición nuestra, para que la usemos como queramos. Sí, muy soberbios nosotros. Y nos comimos ese cuento, y al final somos tan poco inteligentes que somos la única especie que está destruyendo su propio hogar, su propio ecosistema que necesita para la vida, que está causando la primera vez que una especie empieza una extinción planetaria masiva. Estamos empezando la 6ª extinción planetaria. Todas las anteriores han ocurrido por cambios planetarios, cambios climáticos. Una pasó por el meteorito que mató empezó con la extinción de los dinosaurios. Y es la primera vez que una especie tiene una fuerza tan poderosa que estamos iniciando la 6ª extinción masiva de especies. Entonces eso no habla muy bien de una especie que se cree tan inteligente. Entonces yo creo que tenemos que repensarnos todas esas cosas. ¿Cómo estamos tratando a los cohabitantes de nuestro planeta? Que estamos produciéndolos para comernos y nos parece muy natural como los tratamos. Y como los tratamos en realidad para ellos somos monstruos. Es importante que reflexionemos. Nico, ¿vos crees que va a haber unas oleadas de movimientos de personas dependiendo de lo que esté pasando ambientalmente? Pues es que si no nos vamos muy lejos y pensando mucho de lo que pasa en África, es gente moviéndose porque no hay recursos o porque los recursos los está cogiendo alguien. De pronto puede que alguien les está cogiendo a alguien, pero esas, cuando son movimientos tan grandes, pues están motivados por algo, pues algo está pasando allá para que eso esté pasando. Pues los refugiados climáticos, por ejemplo, son una realidad y cada vez en números más grandes. Hace un tiempo me vi un documental que lo narraba Friedman, el columnista del New York Times, sí. Que mostraba cómo el nacimiento de ISIS estaba directamente relacionado a las sequías que sucedieron en Siria hace unos años, y obviamente mostraba cómo a nosotros nos olvida que hay gente todavía en el planeta que depende directamente de lo que pase con la tierra. Si hay sequías, si hay inundaciones, su cosecha se daña y la gente no tiene que comer. Y eso fue lo que ocurrió en Siria. Hay gente que no tiene que darle a sus hijos de comer. Entonces, cualquier cosa que les ofrezcan, lo van a hacer. Y muestran en este documental cómo pues la gente llega con dinero y con armas a decir todo esto que está pasando es por culpa del mundo occidental, y nace ISIS básicamente, y liga muy bien temas de cambio climático con el nacimiento de un grupo terrorista como ISIS. Pero igual las migraciones climáticas pues están ocurriendo y van a ser cada vez más fuertes y más impactantes, y también eso empieza a cambiar, empieza a volver a la gente de los países desarrollados nuevamente
en personas que se empiezan a radicalizar y a volverse anti-inmigrante y a decir, es que esta gente está viniendo acá a robarnos lo nuestro, a robarnos nuestros trabajos. Se les olvida la historia, la colonización, el robo de recursos y el saqueo en sus sociedades. Bueno, Europa pasa ahora, cierran las fronteras, o sea, ellos cogieron África, lo saquearon, se aprovecharon de los recursos de África y ahorita que hay un resto de gente en África de diferentes países muy llevada, quieren ir a salvarse la vida y dicen, no señores, aquí no pueden entrar porque es que y uno ve el impacto a nosotros. Exactamente. Esta última migración que hubo, 1 millón de personas, Alemania, que es un país que tiene las puertas abiertas y su mentalidad, ya hubo un momento en el que se empezó a radicalizar, empezaron a surgir grupos de ultraderecha, pronazis, ya en contra del gobierno, precisamente por eso. Entonces empiezan a cambiar y eso empieza a generar una cantidad de conflictos. Al final del día, nuestra especie, si seguimos como vamos, no se va a terminar extinguiendo por el calor que va a hacer en el planeta. Nos vamos a extinguir nosotros. Nos vamos a terminar extinguiendo nosotros, peleando los unos con los otros por los recursos que quedan. O sea que es posible que se nos venga una migración muy grande para Colombia, siendo el país es más muy posible biodiverso del planeta, o sea que necesitamos prepararnos. Qué miedo. Pues yo no sé en el futuro, pero pues pensemos que hay países que tienen muchas más armas que nosotros. Sí, hay países que en ese sentido están mucho mejor preparados que nosotros y que van hasta el final sacar los recursos de donde los tengan que sacar. Estas películas distópicas al final están mostrando una realidad que hoy en día parece muy lejana, pero que si nos ponemos a ver, no está tan lejana. Y por ejemplo, un tema importante es que nosotros hablamos de que el cambio climático va a llegar y nos va a afectar y no sé qué, y tenemos que pararlo, pero no se nos puede olvidar que el cambio climático no solamente ya está acá, sino que ya está impactando a millones de personas. Desafortunadamente, que es la injusticia climática, es un tema muy importante, y es que esta degradación del medio ambiente y el cambio climático empieza a afectar a las personas menos responsables, a las personas con menos recursos, a las personas que no tienen cómo protegerse ante los cambios súbitos de temperatura y de condiciones que generan un cambio de clima. Los países más ricos y las personas privilegiadas están mucho más alejadas de esa realidad. Pero eso no significa que el cambio climático no esté sucediendo ya y que ya esté afectando personas. Ya hay muchos lugares que no son viables por condiciones del cambio climático. Hay una cosa que ahorita tú empezaste a mencionar que yo creo que se ha vuelto como un tema casi que recurrente en cada uno de los episodios, y es que nosotros sentimos que este sistema, como fue pensado, pues ya está llegando a su fin, porque aparecen otros aspectos ahí en la ecuación, como la crisis medioambiental, el cambio climático, la extinción de las especies, la falta de propósito en la vida de la gente, la falta de sentido, la inviabilidad de continuar como bajo este sistema. La adicción. Sí. La adicción al celular, las enfermedades mentales, o sea, todo esto. Y nosotros decimos que es porque este sistema está colapsando, y al colapsar el sistema empieza a tambalear también nuestro sistema de creencias. O sea, esas verdades que nos habían contado, eso que nosotros habíamos creído en algún momento, que dábamos por sentado y que era así, el éxito era esto, que en la vida había que hacer esto, que las familias eran estos, que el dinero se conseguía así, que la felicidad era esto, pues ya nada de eso funciona. Entonces estamos como en un limbo también, muchas personas en esta generación sobre todo, yo creo que en nuestra generación, de pronto los que están más adultos pues ya sienten que chulearon bajo otro paradigma, pero para nosotros no está funcionando. Entonces las profesiones ya no están funcionando porque la academia no respondió como debería, y esto pues está derivando como en unas crisis muy grandes en las personas que a nosotros todo el tiempo nos escriben: me quiero devolver, no me hallo, llevo tantos días sin pararme de la cama, no encuentro sentido, no encuentro razón para pararme. Y yo creo que de pronto, ahorita como tú lo decías, darle un poquito la vuelta a eso y dejar de pensar en consumir, dejar de pensar en lo económico un poquito, que es, si bien es necesario para tener una calidad de vida y un bienestar, creo que puede ayudarnos a encontrar el sentido por otro lado. Creo que hay una generación sin norte, y de pronto como meternos más en estos temas y pensarnos no solamente como un cuerpo físico,
sino como seres que somos multidimensionales y que necesitamos también empezar a cultivar nuestra espiritualidad, o sea que la felicidad no va a llegar por tener más dinero o por comprar el carro más lujoso, sino por conectarnos con temas como los que mencionabas, que están más vinculados con la vida, con esa energía vital que nos habita a nosotros. Mira, la crisis ambiental, al final, es una crisis espiritual. Sí. Entonces, digamos que la solución no va a llegar por allá afuera, la solución tiene que llegar desde adentro. Tenemos que pensar nuestra participación en el mundo de una forma diferente. Y eso solo va a empezar a cambiar cuando empecemos a relacionarnos nosotros con nosotros mismos de una forma diferente. Porque es lo que tú dices, nos vendieron esta idea o nos creímos esta idea o nacimos bajo esta idea de que la felicidad está en los lugares por allá afuera. Y en este momento que lo estamos discutiendo acá en un sistema que está colapsando, pues estamos viendo como esos lugares que tenemos allá afuera como el éxito rotundo al final no son tan reales y están colapsando, se están moviendo y están cambiando. Pues de nada va a servir si seguimos persiguiendo como esos ideales que están tambaleando literalmente, porque la sociedad que los creyó está tambaleando. Es súper importante mirar hacia adentro, súper importante, y además que de pronto uno ahí encuentra un sentido de vida que es muy diferente. Y en esa medida vamos a poder encontrar una relación nueva con la vida, con el mundo, con el dinero. Y eso puede cambiar cómo vivimos nuestras vidas. De pronto nos puede abrir un camino más directo hacia nuestra felicidad. Nos abre el camino o la mente para darnos cuenta que de pronto la felicidad no está donde toda la vida creímos que estaba, sino que está en otro lado, que depende más de nosotros y que está mucho más cerca. El viaje es hacia adentro. Nosotros hicimos un viaje finalizando el año pasado y iniciando este. Nos fuimos 4 meses a viajar por Sudamérica grabando historias y eso. Y uno de los propósitos era un poco ese, conectarnos un poco más, en este caso con los Andes y con estos temas ancestrales que, como vos decías, no es volver a ponernos, no sé, taparrabos y eso, pero de pronto les dimos mucho la espalda, incluso nos avergonzamos mucho tiempo de como de esas raíces, nos convencieron estéticamente incluso de qué es lo lindo, de qué es lo feo, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, y siempre al parecer lo malo apuntaba hacia ese lado. Yo pienso que debemos reconciliarnos un poco con eso y mirar cómo lo hacían en muchas cosas que seguro lo hacían muy bien, y empezar a tener esas prácticas, porque uno de los lugares en donde están las soluciones para encontrar un camino hacia un mundo viable está justamente en donde todavía queda ese conocimiento ancestral. Que otro de los pecados, cagadas, no sé si se puede decir acá, pero de las cagadas grandísimas que hemos cometido como civilización, como esta civilización occidental, está justamente en el trato que le hemos dado a las culturas indígenas, a los indígenas, a las culturas ancestrales, a nuestros ancestros, que son los que han acumulado el conocimiento de nuestra especie y que les hemos robado todo, desde físicamente hablando, desde sus tierras, sus recursos, sus tierras sagradas, pero también su forma de pensar, su cosmovisión, su forma de relacionarse con el mundo. Yo hice una historia de las cosas más duras que me han dado. Estaba haciendo un documental sobre un derrame petrolero en la mitad del Amazonas. Como que yo siempre había oído de esto y decía, no, pero a ver, ¿cómo van a una compañía de estas? O sea, y me metí en Perú, nos metimos, para llegar allá me tomó como 4 días en un barquito por un río, y de pronto llega a un lugar en donde literal era como si hubiera parqueado una nave espacial, así gigante, en la mitad de la selva. Después de ver cosas hermosas, todo verde, dije, wow, sí, todavía hay Amazonía, todavía hay cosas que cuidar. Y llego allá a una comunidad muy pequeña indígena, pero llego y también me sorprende mucho porque pues veo unas tiendas de comida basura, o sea, horrible. Yo digo, uy, ¿cómo así? Después me va a ver, obviamente, derrames petroleros por todas partes, que nadie responde, además me los trataban de esconder, porque yo estaba haciendo una historia, me los trataban de esconder hasta que pues era imposible. Y bueno, ya cuando terminé de contar la historia de, hey, mira lo que hacen estas compañías acá, ya me fui a hablar como con
los locales. Esta compañía había llegado ahí apenas hace 20 años, era algo así. Y resulta que los ancianos todos estaban muriendo enfermos. Y muchas personas estaban muriendo. Los hijos estaban enfermando. Y obviamente lo que empezó a pasar es que estos derrames petroleros empezaron a contaminar todas las fuentes de agua alrededor. Entonces, pues esta gente está nadando en ese río desde hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Ha tomado agua de ese río hace 5.000 años, así o más. Ha cocinado con esa agua. Ha cazado los animales que toman esa agua. Y ahora están enfermando precisamente por comerse los animales que estaban tomando esa agua, porque estaban ellos metiéndose esa agua, los niños no los veía jugar ahí. Y lo otro, dos cosas más que me choquearon demasiado es, pues con un par de, pues, del equipo que estábamos, uno como que criticó a la basura que había alrededor. Inició esta discusión de, pero a ver, un minuto, estamos criticando la basura que hay alrededor, pero es que esta gente, hasta hace probablemente 10 años o menos, lo que comía no producía, no venía empacado en ningún plástico. Esta gente cuando se come una fruta, lo que queda de la fruta lo tira. Sí. Claro. O cuando caza algo, lo que no se come lo tira al río. O cuando está limpiando un pescado, lo que sobra lo tira por ahí. Sí, claro. Y ellos han vivido la vida así por miles de años, tirando los excedentes de su alimento. Y ahora les vienen a vender esta comida ultraprocesada, que no es buena para su salud, empacada, y pretendemos además que tengan canecas de reciclaje, reciclaje, una verde, una blanca, una negra. Exacto. Y estamos criticándolos por eso, y eso hacemos. Nosotros los occidentales educados, eso es lo que hacemos, y se nos olvida que, o sea, que nosotros llegamos imponiendo culturas y prácticas que son muy nuevas para esta gente, y eso me choqueó muchísimo. Y lo otro, que fue lo que más duro me dio de todo, fue que fui a hablar con el líder y yo decía, bueno, yo quiero hablar de las plantas ancestrales, del yagé, que es una planta de poder de la Amazonía muy importante en su cosmogonía, en su cosmovisión. Y cuando le hablé de esto, él se paró y se fue y no quiso volver a hablar conmigo nunca más, porque yo le estaba hablando de una planta satánica. Y estamos hablando de un indígena que hace 10 años pensaba que era una planta sagrada. Y ahora era el líder de la comunidad cristiano y que ya no podía, pensaba que eso era el diablo. Sigan catequizando a estas alturas de la vida. Siguen catequizando. Y esto es una de las historias. En mi podcast, que es Elemental, tuve una historia hace muy poquito en Guainía, justamente con un indígena que me puso a hablar de este tema y me contó toda esta historia de una señora, una inglesa, que fue hasta hace muy poquito evangelizó a todas esas comunidades. Y muy poquitas se salvaron de esta evangelización. Que es el papá de él se salvó porque él sí vio la basura que era esto y se logró meter a la selva. Y hoy en día, afortunadamente, el que yo estaba entrevistando quería volver a rescatar la sabiduría de su padre, porque su padre empezó a ver como la realidad, pero ya el daño estaba hecho, digamos, que ya las colonias, las comunidades allá, completamente transformadas. Y eso fue lo que más me golpeó, porque es lo que hablábamos antes, no solamente les robamos sus cosas materiales, su vida, su tierra, enfermamos a su gente, sino que además les robamos lo último que tienen, que es su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con el planeta y con la tierra. Y me parece loquísimo. Y luego, después de que descomponemos todo, socialmente, la estructura, las creencias, todo lo que tienen, es que con la gente es muy duro. Se les ayuda y no quieren recibir la ayuda. Eso pasaba en Australia. Eso pasa todo el tiempo. En Australia con los aborígenes. Exactamente. Les quitaron los hijos, se hicieron todo mal, absolutamente todo mal. Y se emborrachan. Y entonces ahorita, pues obviamente, después de que los acabaron, les quitaron los hijos, pues subieron alcohólicos, porque pues todo lo malo que hicimos. Y luego, es que son unos borrachines, ahí sabes que con ellos no se puede. Eso no, pero no, olvídate de Australia, ve aquí a la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, con el chirrinche el Exacto, es nuestra mentalidad occidental incapaz de ir más allá. De ir más allá. Y de asumir responsabilidades. De decir, ¿cómo es que nosotros hacemos parte de ese problema tan grande que hay? Nico, yo quería hacerte una pregunta hablando de los viajes. Y se dice que viajar en avión es de lo que más contamina. Sí, la verdad. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan mito es? ¿Qué podríamos hacer
las personas que nos gusta mucho viajar para tratar de generar un menor impacto? Es una de esas cosas, porque yo viajo también mucho, he viajado mucho, en mi trabajo viajaba mucho haciendo documentales, y desafortunadamente es cierto, o sea, obviamente viajar en avión, estamos quemando combustibles fósiles, y además que como se queman allá arriba tiene un impacto más dañino. Es definitivamente una industria que contamina muchísimo y es dañina, no hay nada que hacer. Es como en todo, yo por ejemplo digo, bueno, ahora estoy tratando de viajar menos de lo que viajaba antes, y para cosas que yo considero que son lo más necesario de todo, porque hoy cada día el mundo, en esta globalización en la que estamos viviendo, los aviones se volvieron como una parte pues esencial de la realidad de hoy, que es horrible decirlo. Todavía creo que hay mucho camino por recorrer ahí, porque están todas estas iniciativas y todas estas estructuras de hacer, de compensar las emisiones, Sí. que pienso que es una buena iniciativa, pero que todavía no está No se acaba de inventar. no está acabada de inventar. Entonces a veces lo que se está haciendo realmente no está teniendo el impacto que se pretende que tenga. Ahí estaba el otro día hablando con alguien que decía, sí, a veces estas iniciativas, por ejemplo, se le están dando a personas que están cultivando árboles, pero entonces les exigen que cultiven árboles, pero entonces ¿qué están haciendo? Están tumbando selvas y haciendo monocultivos, y les dan igual estos créditos. Pero la idea es muy buena, o sea, lo que tenemos que hacer es Ejecutarla bien, y así podemos, digamos que, reducir o mitigar, digamos que las emisiones que nuestra vida va a seguir teniendo. También un poco siento yo que es como el carpool y esas cosas, o sea, que sí, si hay gente si viaja un avión de 300 personas lleno, pues tiene sentido, y no un señor solo En un avión. en un avión, de acuerdo, como los carros. Si tuviéramos en realidad ese sentido de colectividad, que en Colombia yo creo que es por temas de seguridad, porque yo entiendo que en Colombia sí tenemos ese tipo de solidaridad, sí, de llevar al vecino. Eso podríamos hacerlo nosotros con nuestras formas de ser, que nos gusta el combo también, y los vecinos saludamos y eso. Creo que si no fuera por cosas de seguridad, lograríamos más hacer viajes con los vecinos usando un solo vehículo. Lo de los aviones a mí me parece, en realidad, sabiendo el impacto de eso, que una persona viaje en un avión solo, sí, es un acto de demencia y un poco de egocéntrico también. absolutamente, pero sí hay cosas que, como te digo, nacimos en este sistema, y eliminar todo es irreal pensarlo, o sea, no es realista, pero lo que sí tenemos que hacer es todo lo que podamos, eliminar todo lo que podamos y tener el impacto más positivo que esté en nuestras manos. Hay muchas personas que piensan que tratar de hacer las cosas mejor implica tener dinero, porque entonces tener un carro eléctrico vale más que tener un carro a gasolina, porque entonces comer de cierta forma puede costar más, o tener paneles solares en tu casa vale más. Pero ¿cuáles son como esas acciones que podríamos hacer todos, independientemente de la capacidad económica, que realmente generan un impacto, o sea, que tú consideras que son trascendentales? Eso de la capacidad económica yo siento que es un poco una excusa. Al final igual las personas que más impacto tienen o más emisiones tienen, entre más dinero tenga, más impacto vas a tener, porque más vas a consumir. Eso es inevitable, más vas a viajar, más vas a comprarte cosas, más vas a consumir, y sí, te puedes comprar paneles solares, y sí te puedes comprar un carro eléctrico que, by the way, un carro eléctrico tiene sus propios impactos ambientales gigantes también. Sí. No es tan real el tema del dinero en ese sentido. Desafortunadamente, o como lo queramos ver, la gente que menos tiene impacto en realidad es la gente que tiene menos dinero. Los hiperricos del mundo son los que tienen la huella de carbono más grande del planeta Tierra. Son los que están volando en aviones privados. A tu pregunta, yo pienso que como individuos, que es un tema que a mí me gusta hablar muchísimo de esto, porque pienso que está un poco minimizado en nuestras mentes la capacidad que tenemos de ser parte del cambio como individuos.
Y yo pienso que esa es una idea que tenemos que cambiar y empoderarnos, que también al empoderarnos, ese desasosiego que nos da toda esta problemática también es otra de las cosas que sirve muchísimo, es empoderarnos como individuos, porque es que como individuos somos muy poderosos. A mí siempre me gusta recordar que si nos comparamos hoy como individuos, no importa el dinero que tengamos, obviamente entre más dinero más, pero si nos comparamos hoy, una persona con ingresos medianos, normales, a un individuo hace 400 años, literalmente será como comparar un superhéroe con poderes de ficción a una persona normal. Por todo lo que, las capacidades que tiene la persona y el acceso que tiene a las cosas, una persona de hoy comparado a la de una persona hace 400 años. Una persona de hoy se puede movilizar y llegar de un lado de la Tierra a otro con muy poquitos recursos. Puede usar combustibles fósiles para hacer una cantidad de actividades que antes tomaban semanas. Puede tener un impacto positivo o negativo. Una motosierra, me puedo ir a comprar hoy, yo puedo tumbar no sé cuántos árboles con una sola motosierra. Antes tomaba no sé cuánto tiempo hacerlo. Hoy en día, a través de las redes sociales, yo puedo comunicar el mensaje a cientos de personas. Antes, para comunicar un mensaje tomaba meses. Hay una cantidad de cosas en las que cada individuo hoy es muchísimo más poderoso que un individuo hace 400 años, y nos tenemos que creer ese cuento y tenemos que empoderarnos y tenemos que aprender a usar nuestra voz y aprender a usar nuestro voto y nuestra billetera y las acciones que tenemos todos los días en nuestras vidas. Hablando de ellas, por ejemplo, yo pienso que una de las acciones en donde como individuos podemos tener el mayor impacto positivo en el planeta es en el alimento. Es una de las industrias más destructivas del planeta en muchos aspectos. La agricultura animal, por ejemplo, en muchos aspectos es una de las industrias más destructivas del planeta en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, en cuanto a deforestación, en cuanto a extinción y desaparición de especies, en cuanto a contaminación de fuentes hídricas, de ríos, de mares, de lagos, en cuanto a contaminación de aire. Y no solamente eso, en cuanto a principios éticos, porque la forma en que producimos la comida y los productos animales es aberrante lo que hacemos. Lo vemos como normal y pensamos que es normal, pero estamos cogiendo animales sintientes, mamíferos como nosotros, y los estamos tratando como cosas, y los estamos procesando como cosas. Entonces, en la alimentación es un lugar donde podemos tener un impacto, por lo menos 3 veces al día, tenemos la opción y la decisión de tener un impacto positivo. Yo no digo que sea fácil, porque no, pero es algo que está en nuestras manos. Entonces, ese es uno de los lugares donde podemos de verdad tener un impacto real. Y además, puede sonar muy esotérico y lo que quieran, pero no es esotérico, porque al final nosotros somos energía, estamos hechos de energía. Y la energía que nos estamos consumiendo cuando nos comemos ese nivel de sufrimiento, ese nivel de tortura, ese nivel de dolor, esa energía que nos estamos comiendo nosotros y la estamos metiendo en nuestras células, y es la energía que estamos procesando. Y al final, yo pienso, estoy convencido que muchas de los dolores, de las enfermedades, de las depresiones, del vacío que estamos viviendo como sociedad en general, como colectivo, viene en gran parte de ahí, de cómo nos estamos alimentando, de dónde viene la energía que nos estamos consumiendo, porque al final es lo que nos da nuestra energía. Sin alimento no tenemos energía y nos morimos. ¿Y esa energía de dónde viene? ¿De dónde proviene la energía? ¿De dónde proviene el pedazo de carne que te comiste hoy, o el pollo, o el pescado, o la leche, o el queso que te comiste hoy? ¿De dónde? Viene de todo lo que acabo de escribir, que tú no lo podrías soportar ni siquiera ver más de un día, más de unas horas, estoy seguro. No podrías soportar verlo, ni siquiera verlo. Imagínate los seres que lo están viviendo y sintiendo. Y eso es lo que nos comemos nosotros todos los días en un restaurante, porque podemos. Y nos quejamos de la cantidad de enfermedades que hay, los cánceres que hay, la cantidad de Alzheimer's temprano y de Parkinson's temprano, y no nos preguntamos, hey, ¿pero de dónde vendrá esto? Pues, ¿de dónde viene? Pues de lo que estamos consumiendo. Primero que todo, a través del alimento. Obviamente también viene del ambiente tan tóxico que estamos creando. Hoy están encontrando microplásticos en las placentas de las mujeres y en los testículos de los hombres. Afortunadamente, y de las buenas noticias es que ahora hay más conciencia en muchas cosas. Entonces ahora hay productos que se están produciendo
con mucha más conciencia. Entonces, ¿por qué comprar el que está contaminando más y el que está teniendo un impacto mayor? Ayudémosle a la empresa que está haciendo las cosas mejor. Y cómo usamos nuestra voz también. Es cómo estamos comunicándonos, porque la palabra importa muchísimo. Entonces, no quedarnos callados. Y eso y también hay una responsabilidad hoy en día cada vez mayor de que nos eduquemos. Y cada vez es más fácil. No estoy diciendo que tenemos que ir a la universidad para esto, porque definitivamente eso no lo recomiendo yo. Pero hoy en día hay muchas formas de llegar a este conocimiento y educarnos y usar nuestras voces y de comunicarla a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros círculos cercanos. Y así es la única forma en que al final podemos cambiar el mundo, porque al final todos estos sistemas gigantes que hay son hechos por personas, al final somos personas, todos. Entonces la única manera de cambiar el mundo es a través de esa comunicación, de cómo usamos nuestras voces en nuestros pequeños círculos. Y pensar y creer que estamos teniendo ese impacto, porque uno nunca sabe a quién va a impactar. Pero al final del día, los grandes cambios de nuestra sociedad nacieron de un grupo de personas que les importaba. Nico, vos tenés un podcast también que se llama Elemental. La invitación también es a que vayan y escuchen, seguramente unas historias muy interesantes. Vos sos un contador de historias, también un cazador de historias, lo hiciste por muchos años. Están en todas las plataformas, ¿cierto? Están en Spotify, están en todas las plataformas. La invitación es a que escuchen Elemental también. Y quería preguntarte de los documentales, ¿dónde se pueden encontrar? Yo tengo una página de YouTube donde digamos que he subido todos los documentales que he hecho para tenerlos como referencia, porque son documentales y historias con los que me gané los Emmy, por ejemplo, pues fueron en Univision y salieron en su momento en Univision. Pero bueno, y tengo un par de documentales que fui productor ejecutivo. Uno se llama Amazon Gold, que es sobre la minería ilegal de oro en el Amazonas. Es un documental de formato largo, que sí se consigue, no sé dónde se pueda conseguir, pero se consigue. Y otro documental que también fui productor ejecutivo, que se llama When Lambs Became Lions. Y es sobre los poachers en África. Es una historia muy interesante, porque es desde la visión de los poachers y cómo la historia de un par de primos, uno es poacher y el otro es defensor de los animales, y muestran como la problemática social y por qué al final pasa lo que termina pasando, porque esta gente no tiene recursos, etc. Ese estuvo en Tribeca y también se consigue por ahí. Son los dos largos, que son fáciles de conseguir sencillamente porque son los dos largos. Las historias cortas que he hecho, que fue con las que me gané los Emmys, las tengo en mi canal de YouTube. Si se meten a YouTube, Nicolás Ibargüen, ahí hay una cantidad de contenido visual que he hecho yo. Ahí está, muchísimo de historias, mucho de tiburones de mar, una cantidad de cosas que he hecho. Ahí pueden ver contenido. Nico, muchísimas gracias. Gracias, qué nutritiva esta conversación. Sí. Creo que nos deja mucho para pensar, replantearnos, reflexionar, cuestionarnos qué estamos haciendo, qué podemos cambiar, cómo podemos impactar. Ojalá que quienes nos estén viendo o nos estén escuchando, pues que no sea como lo que yo decía ahorita, como la emoción del minuto siguiente, sino que nos pensemos esto de verdad a largo plazo, que a veces queda uno como muy impactado los 5 minutos después de que vio el documental y luego vuelve otra vez a la normalidad. Y ojalá sí nos lo pensemos en serio, porque es preocupante y de verdad necesita nuestra atención y nuestra ejecución. Muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, por llegar hasta acá. Ya saben que nos encuentran como @NoHayBanderasEnMarte en todas las plataformas. Si quieren escribirnos, dejarnos un mensaje, sugerirnos algo, estamos ahí para leerlos. Y nos vemos en 8 días con un nuevo episodio, un nuevo invitado. Gracias. Nico, gracias. Nico, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad.